Sach les saluda y le da la bienvenida a este nuevo conversatorio como un aporte al conocimiento de candidatos y candidatas al proceso constituyente. En esta ocasión tenemos a dos grandes representantes de la cultura. Ellos son Malucha Pinto Solari, dramaturga, directora teatral, actriz, forma parte del colectivo teatral Aracateca, es activista en derechos humanos, inclusión y género. Recibió el premio Elena Cafarena por su trabajo y lucha en favor de las mujeres. Es candidata por el Distrito 13, que reúne a las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Ramón, Lo Espejo, La Cisterna. Este distrito elige 4 representantes y Malucha es candidata por la lista del apruebo en representación del Partido Socialista. Bienvenida, Malucha. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos los que nos están mirando y a este selecto panel parece... No, por allá hay otra mujer, porque si no éramos casi puros hombres aquí. Bueno. Por allá hay una compañera, la veo, que se titula Iván Reyes, pero... Buenas tardes, qué bueno conversar, qué bueno. Ya. Nuestro otro invitado es Bastián Lorenzo Bodenhofer Alexander. Es actor, director de teatro, músico y gestor cultural. Se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de Chile en Francia durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Es candidato por el Distrito 12, que reúne a las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, que elige 6 representantes, y Bastián es candidato por la lista de la Pro Dignidad como independiente en cupo del Partido Comunista. Compañeros, como ustedes saben, nosotros realizamos este conversatorio y las consultas y preguntas a los candidatos se hacen vía chat y nosotros, en el particular yo, las transmito, digamos, a los candidatos. Pueden ser preguntas para ambos, pueden ser preguntas para uno de ellos, pero también le damos la posibilidad al otro candidato que pueda también aportar. Así que vamos a darle 10 minutos a cada candidato primeramente para que nos entreguen su motivación, sus expectativas, qué esperan, cómo ven este proceso constituyente, para que nos den a conocer sus razones. Partimos por las damas, como siempre los varones, y le entregamos los 10 minutos a la compañera Malucha Pinto. Yo cuando esté cerca le voy a levantar la manito, quiere decir que ahí tienen que pegarse la redondeada. No sé si voy a poder hablar 10 minutos seguidos. Pero lo que tú quieras, hasta donde tú quieras. Muy bien. Bueno, a ver, me llamo Malucha Pinto Solari, como ya dijeron, Solari honrando a la madre. Soy hija de Aníbal Pinto Santa Cruz y Malucha Solari Mongrío. Vengo de una casa profundamente política. Mi padre era un economista que se dedicaba a pensar Chile profundamente. Mi mamá una bailarina, una artista que generó muchos proyectos bellos ligados justamente con el pueblo de Chile. Mi casa vivía llena de artistas y de políticos fundamentalmente, donde se conversaba mucho, se pasaba muy bien, se bailaba mucho, se gozaba mucho y se conectaba profundamente uno ahí con Chile. Así es que creo que tomé tetita de grandes conversas, de grandes personas, crecí muy vinculada a gente hermosa en este país y además en una cultura de profunda diversidad. Desde muy niña entendí que habían hombres que amaban a hombres, mujeres que amaban a mujeres, que uno podía hacer familias de manera muy distinta y que el amor era lo más importante finalmente. Estoy muy agradecida de mi infancia, de mi origen, de mis padres y de todo lo que recibí desde tan pequeña. A los 17 años entré a estudiar sociología a la Universidad Católica y vino el fatídico y horroroso golpe militar que nos partió la vida a todos y todas, y mi familia no fue una excepción. Muchos de mis parientes
tuvieron que salir al exilio. Tengo 2 primos hermanos amadísimos que son detenidos desaparecidos, así que desde muy jovencita me ligué a las causas de derechos humanos. Desde muy joven también me cambié prontamente a la escuela de teatro y ahí me vinculé con la Vicaría de la Solidaridad, trabajando con las arpilleristas, recuperando la memoria de las mujeres de Lormida, de Villa O'Higgins, las mujeres que en ese momento buscaban a sus hijos y sus hijas sin saber que ellos y ellas habían sido asesinados. En esas arpilleras se plasmó la historia de Chile, la historia de lo que estaba ocurriendo, y nosotros y nosotras, que éramos un grupo de estudiantes en ese tiempo, trabajamos con ellos y ellas, colaborándoles a poder plasmar con claridad lo que querían decir en ese espacio que era la arpillera. De ese trabajo bellísimo surgieron 2 obras de teatro que fueron emblemáticas en Chile, que fueron Los Payasos de la Esperanza y 3 Marías y una Rosa. Y este trabajo me marcó para siempre, porque probablemente la gente lo que más conoce de mí es mi trabajo en televisión, es lo que los medios de comunicación visibilizan, pero el fuerte de mi trabajo ha sido el trabajo en teatro, y ese trabajo ha estado vinculado con comunidades invisibilizadas de este país. Y iniciamos nuestro trabajo como Aracataca Teatro en 14 poblaciones justamente del Distrito 13. Ahí estuvimos trabajando alrededor de 5 años, recuperando la memoria de estas comunidades. Y ahí nos encontramos con un material patrimonial riquísimo, donde conocimos los orígenes de cómo llegó la gente desde la gran crisis del salitre, cómo llegaron a Santiago, cómo colaboraron en estas organizaciones poblacionales, cómo fueron gravitantes esos abuelos o padres que venían de toda esa tradición que tiene que ver, por supuesto, con Luis Emilio Recabarren, y fueron gravitantes en la toma de la Victoria, en la 6 de Mayo, en Santa Elena, en fin, en tantas poblaciones ahí del distrito. Y también, bueno, recuperar algo mucho más sutil todavía, que es el origen de un pueblo marcado por profundos dolores, ¿ah? Por hombres ausentes, por hombres que se van, por mujeres que tienen que criar solas, que tienen que salir adelante a como dé lugar. En fin, ahí hay un material bellísimo realmente y muy importante, que habla prácticamente de cómo se formó Santiago, tiene que ver con lo que es la cultura poblacional, que hizo de algún modo un aporte nuevo a todo lo que aportaban los partidos políticos de ese tiempo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que de algún modo representaban a las clases populares, pero también aparece esta nueva manera de apearse en la política, que fue el movimiento poblacional. Bueno, ahí anduvimos mucho tiempo, después trabajamos con muchas mujeres, con mujeres sujetos de violencia intrafamiliar, mujeres fruto de abuso también. Trabajamos con muchas organizaciones en situación de discapacidad, con sus familiares, y con todo este trabajo de recuperación de memoria, de recuperación de una identidad que estaba perdida de repente, hicimos muchos montajes teatrales, muchos de ellos callejeros, hicimos documentales, escribimos libros, y con nuestro teatro hemos recorrido las mismas comunidades y otras más. Nos hemos instalado recuperando espacios públicos, en plazas, calles, gimnasios, colegios, en fin, y también hemos recorrido nuestro país, siempre planteando el teatro como una asamblea popular donde podemos encontrarnos, conversar, reflexionar en relación a quiénes somos, de a dónde venimos y qué soñamos para este país en el que vivimos. Fruto de todo este trabajo, establecí vínculos muy profundos con la gente del Distrito 13. Y después de la revuelta popular de octubre, en la cual participé activamente,
fui parte de la Asamblea por el Pacto Social, integré muchos grupos de defensa de los derechos humanos. Se acercaron a mí desde este distrito y desde todo este trabajo de activista también social, digamos, a proponerme que fuera candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 13. Ahí se me acercó gente del Bosque, que es donde había hecho el último trabajo que hicimos fue allá, recuperando toda la memoria de la comuna, que la transformamos en una cantata, Cantata para el Bosque, donde la presentamos en todas las escuelas públicas del Bosque, conversando con los niños, con las niñas, con los jóvenes, en relación a de a dónde vienen. Muchas veces los niños y niñas no saben cuál es su historia, cuál es su linaje, quiénes son sus ancestros. Y así surge esta candidatura, una candidatura muy apasionada. Ha sido muy interesante estos meses de andar por plazas, por ferias, por casas, por grupos, por cabildo. Y bueno, corroborar realmente la urgente necesidad, la desesperada necesidad, la necesaria necesidad, valga la redundancia, de un cambio profundo, estructural y radical para nuestro país. Necesitamos un mundo en el cual podamos participar de las decisiones que se toman. El pueblo de Chile tiene que ser co-creador de todo lo que se haga de aquí para adelante. Necesitamos redistribuir el poder. Tenemos un poder jerárquico, concentrado, y eso tiene que cambiar urgentemente. Y esas son las cosas que estoy ahí intentando empujar y poner y conversar con distintas personas para ver cómo se puede hacer esto. Yo tengo la imagen de un Estado matrístico que cuide la vida en todas sus formas, que cuide la tierra, porque estamos ante una emergencia dramática en relación justamente a nuestra casa, que es la tierra, que cuide a los seres humanos en toda su exquisita diversidad, mujeres, hombres, niños, niñas, lesbianas, homosexuales, en fin, toda la gente, todos los seres humanos que componemos este país, y a los animales, por supuesto. Y desde este Estado fuerte, grande, robusto, que cuide la vida, el eje central para mí son los derechos humanos, la impunidad, diría yo, la falta de memoria, el hecho de tantos casos de derechos humanos que han quedado impunes, han permitido lo que ocurre hoy día, que estamos realmente, desde mi punto de vista, ante un quiebre del Estado de Derecho, con una democracia completamente rota y con una convivencia fracturada. Entonces, para mí los derechos humanos son un eje central, dentro de ellos el derecho a la cultura como un protagonista y evidentemente los derechos sociales, derecho a la vivienda, a barrios y ciudades dignas, derecho a la salud, a la educación, derecho a pensiones, en fin, que nuestros derechos estén garantizados. Muchas gracias. Gracias, Malucha. Y dijiste que iba a hablar poquito. Traté de hacer hora. Me fui No, desde el principio los tiempos. Está bien. Compañero Bastián, su turno. Compañeros lindos y lindas, a propósito de lo que decía Malucha, parto observando que hay solo dos mujeres presentes aquí en este panel. Me hubiera gustado que hubiesen sido 8 y 8 en vez de 16 y 2. Este sistema patriarcal yo creo que nos tiene enfermos. Concuerdo con la Maluchita total. Necesitamos pasar a un sistema matriarcal. Así de simple. Un sistema
sistema matriarcal que nos abrace, que nos dé cariño, que nos dé paz, que nos dé tolerancia, que nos dé libertad, que nos procure un buen vivir. Un sistema que nos añuñuñe, que nos haga sentir así como cuando uno tomaba de la teta a la mamá. El sistema matriarcal está absolutamente ligado con lo que es la Pachamama. Por algo la Pachamama es femenino, con la vida, la naturaleza. Las mujeres han tenido que luchar tanto y siguen luchando por sus derechos. ¿Cómo es posible en pleno siglo XXI? Pensando que la mujer, por lo menos en Chile, en el año 59 recién empezó a votar, si es que no me equivoco. O sea, hace nada. Todavía hay problemas, todavía las mujeres siguen luchando para ser dueñas de su propio cuerpo. Me gustó mucho cómo empezaste, Malucha. Yo creo que no por nada somos varios los actores y actrices que somos candidatos a constituyentes, porque yo creo que los actores tenemos una cierta sensibilidad, somos seres empáticos, o sea, nos gusta ponernos en el lugar de otras personas. Y cada obra de teatro, cada trabajo, cada personaje implica para nosotros un trabajo de investigación, meternos en su pasado, en el contexto histórico. Entonces, nos gusta estudiar, somos Mateo en ese sentido. Nos gusta la vida, nos gusta el ser humano, ya que nuestro trabajo es crear un ser humano. Es maravilloso en ese sentido, ¿no? Profundizar en el ser humano, en su psicología, en sus miedos, en sus ganas, en sus sueños. Me encantaste cómo empezaste, Malucha, hablando del origen, porque efectivamente, y hacerle honor a la madre, tuve una gran mamá, Leni Alexander, que fue una gran compositora de música contemporánea. Fue la representante de Chile en cuanto a los compositores de música contemporánea en los años 50, 60, hasta el día de hoy. Se le homenajea. Hay un festival de Leni Alexander que se hace en Viña todos los años. Vengo de un padre arquitecto. Ambos huyeron la Segunda Guerra Mundial. Mi mamá, judía, en el 39 alcanzó a agarrar el último barco que llegaba a Chile. Mi papá, él había huido entre tanto, antes para no hacer el servicio militar en Alemania, a integrarse al ejército nazi, huyó a Italia, pero cuando llegó el fascismo a Italia tuvo que huir de ahí. Y llegó a Chile, y aquí se conocieron mis padres, en el 39. En el 40 se casaron y compraron un pequeño sitio en el Melocotón, en el Cajón del Maipo. Y de ahí construyeron una casita que existe hasta el día de hoy. Y ahí pasé toda mi infancia, es lo que me amarra afectivamente al distrito que represento, donde está San José de Maipo. Que es como un Chile en sí, como es larguito y pasa por de todo. Por distintos paisajes humanos, además. Es muy bonito lo que sucede ahí. Sin embargo, mis padres se separaron y mi madre fue pareja durante muchos años del Pato Bunster, Patricio Bunster, que fue un gran primero gran bailarín, gran coreógrafo, junto con Ernst Uthoff y toda la nueva ola de migrantes alemanes que llegaron por la Segunda Guerra. Se creó el ballet contemporáneo, el ballet moderno, y junto con los chilenos, bueno, ahí antes el Pato Bunster estaba casado con la Joan Turner, actual Joan Jara. ¿Cachan? Que eran también alumnos de los grandes contemporáneos de la danza moderna. Pero sin embargo, el Pato Bunster con la Joan, cuando se separaron, siguieron con una amistad entrañable. Por lo tanto, yo iba mucho a la casa del Víctor Jara y éramos como hermanos, somos como hermanos con la Manuela Bunster. Tengo recuerdos del Víctor Jara componiendo, te recuerdo a Amanda. Y vivían en una casita chica de 2 pisos y él se sentaba como en la escalera a componer, y me acuerdo, pero patente, o sea, yo tenía, ¿cuántos? 6 años, 7 años, pero me acuerdo la introducción, totito, ¿ah? La introducción que hacen guitarra antes de que empiece el tema, te recuerdo, Amanda.
y componía en los lugares más extraños. Luego, en el 68, mi madre se ganó una beca a Francia, y de ahí viví 10 años en Francia. Pero llegué a fines del 68, de mayo 68, en París. O sea, llegué en una época revolucionaria en Europa. Estaba la cagada en la calle. O sea, yo me acuerdo todavía de las calles convertidas en playas, en arena, porque ya no estaban los adoquines que los usaban de barricada. Entonces también mi madre, que como judía, que toda la vida ha sido, los judíos han sido perseguidos, y luego esta persecución civil entre estudiantes y policía, luego vino el golpe, yo tenía 12 años para el golpe, yo estaba en París, me tocó toda la llegada de los exiliados también. Entonces, la política como que vivía en la familia, vivía en uno. Bueno, todo era política, se hablaba de política, el arte y la política iban de la mano. Si me permiten, quiero leer un pequeño extracto que es un extracto del discurso que dio el presidente Salvador Allende cuando asumió. Cuando habla de cultura, de arte y cultura, que de hecho estaba dentro de los 40 puntos del programa, era el número 40, y él dijo en su discurso, abro comillas, el nuevo Estado procurará la incorporación del pueblo a la actividad intelectual y artística a través de un sistema educacional radicalmente transformado. Y política, y ustedes me dirán, queridos compañeros y compañeras, veteranos de esa época, compañeros de Víctor Jara, que vivieron la Unidad Popular, y yo creo que ese programa de alguna manera tuvo harto éxito. Por lo que yo supe a temprana edad y por lo que se hablaba, ¿no?, en la casa y la gente, o sea, por ejemplo, la orquesta sinfónica, la filarmónica, salía de la sala, iban a tocar a las fábricas, a los sindicatos, a las poblaciones, a las regiones, y no solamente las orquestas, el ballet también nacional, compañías de teatro, había una actividad, lo que hablábamos antes de partir el programa, ¿no?, de que el Estado tenía muchas empresas, se fabricaban refrigeradores, cocinas, teteras, incluso autos, ¿no es cierto? Que hubo un intento se alcanzó a fabricar autos, ¿no es cierto? Ahí ustedes me corrigen después. La Fiat en Rancagua y la Ford en Casablanca. Claro, bueno, y una de las industrias importantes culturales era Kimantú, la editorial que vendía libros que costaban la nada en los kioscos, y la gente leía. La gente tenía acceso a la cultura. Claro, fui agregado cultural, pero renuncié a los 2 años, desilusionado por la concertación, la verdad, y las políticas que se llevaban a cabo. Y no pasaba nada. Lo pasé pésimo, en realidad, en París. Ahí eso podría ser otro capítulo, porque podría contar que pasé las vergüenzas más grandes, más grandes. Terminé renunciando. Pero ahora desde hace 2 años trabajo en la Municipalidad de Recoleta, en el DAEM, que es la Dirección de Educación. Ahí soy coordinador para la educación y la cultura, y mi trabajo es sobre todo con los profesores y estudiantes, y me ha hecho tan feliz, he aprendido tanto, me gusta la labor pedagógica relacionada con la cultura y las artes, me gusta. Lo que más me ha gustado en todos estos meses de ahora, en la campaña, ha sido el contacto con la gente, el conversar con la gente. Esa es nuestra pega como constituyente, ser la voz del pueblo, conversar con ellos y ser su embajador. Eso. Yo de política yo de hecho no soy militante, yo no, de política tengo mis principios, tengo mis ideas, pero no manejo el lenguaje político que tienen los militantes, por ejemplo, que tienen escuelas, ¿no? Saben expresarse con términos, etc.
No, yo carezco de eso, soy más bien emocional. Y para terminar, y cachen cuál es la onda que tengo, que es lo que me encanta, que es la onda pedagógica. Me encanta el audiovisual y hago mis propias cápsulas, entonces les quiero compartir una cápsula que dura menos de 1 minuto y con esto voy a terminar. Aquí comparto la pantalla. La hice hace poco. ¿Ustedes ven la imagen? Ahí se ve. Sí. Voy a probar el audio. Sí. En estos meses, está claro. Con mucha gente, como ¿Sí? ¿Se escucha el audio? Sí. Ya, aquí va. en estos meses que he estado en contacto con mucha gente como candidato a constituyente por mi distrito, que es el distrito 12, me he dado cuenta que mucha gente ni siquiera sabe lo que es una constitución. De repente les explico que una constitución es como la mamá de todas las leyes. Hay mamás que son estrictas. No, no vas a salir a ninguna parte. ¿Pero por qué, mamá? Porque lo digo yo. Ay, pucha, mamá. No, en esta casa se hace lo que yo diga. Hay mamás que de repente tienen preferencia por uno de sus hijos. Hijito, venga, a ti de Sara te voy a dar 5 lucas. Pero no se lo digas a tus hermanos porque yo les voy a dar lucas. Nunca te voy a decir que se encargue del aseo. Y hay mamás que son democráticas. Llamé a reunión familiar porque quiero que nos distribuyamos las labores de la casa. Hay que lavar la loza, hay que sacar la basura, hay que ir a comprar el pan. ¿Alguien tiene algo que proponer? Siempre es mejor una democracia participativa, ¿no te parece? Eso es como lo que se me trata, porque es como es la onda que me gusta, la onda pedagógica, la onda cercana. Yo creo que la Constitución la tenemos que escribir en un lenguaje fácil, que todo el mundo pueda entender. Yo creo que en lo que nos queda de campaña, y es cierto eso, más del 60% no sabe. En la calle me he dado cuenta, en la feria, en las reuniones, en el casa a casa, la mayoría de la gente no sabe lo que es una constitución, menos sabe lo que es un constituyente, menos va a saber qué significan los órganos del Estado, qué son los derechos sociales, no tiene idea. Es mucha la desinformación que hay, entonces yo creo que nuestro deber ahora es sobre todo informar, además que el gobierno no hace nada por informar, porque Malucha, lo lógico en cualquier país hubiese sido que, ponte tú, el Ministerio de la Cultura junto con el Ministerio de Educación, en conjunto, en concordancia, tuvieran una plataforma didáctica para la gente, explicando cuál es el momento histórico que estamos viviendo, explicando qué es una constitución, así, onda Teleduc. Yo conocía a la Malucha en Teleduc, cuando estaba en la escuela de teatro, y los estudiantes íbamos como bolitos, pero la Malucha hacía los papeles protagónicos ahí con Rodolfo Bravo y tanta gente maravillosa. Eso, encantado de estar aquí, queridos y queridas. Gracias, Bastián. Interesante tu trabajo. Bueno, vamos a continuar con algunas consultas y preguntas que hacen los compañeros a través del chat. No necesariamente puede contestarla uno, pueden contestarla los dos, independientemente. Tengo una pregunta del compañero José Luis Villablanca, que lo saludamos, que está por el lado del sur, Chillán, y dice, y la pregunta es para la compañera Malucha, pero también después la puede responder el compañero Bastián. Malucha dice, ¿qué lugar debe tener el arte y la cultura en la nueva Constitución? Bueno, yo creo profundamente que deben tener un lugar protagónico. Si uno piensa que lo primero que hicimos los seres humanos fue un acto cultural y artístico. Eso fue lo que nos definió como seres humanos. Nos sentábamos alrededor del fuego, tocábamos tambores, bailábamos, nos contábamos historias que nos iban a permitir seguir vivos. Nos tocábamos. Pintábamos en las grutas. Exacto, pintando ahí los muros, en fin. No hubiese existido ninguna civilización si no hubiese sido por la cultura.
Y para mí la cultura no es algo que está fuera, no es algo a lo que hay que tener acceso. Todos y todas nosotras somos seres culturales. Fíjate que a través del arte los seres humanos somos la única especie que puede poner afuera su experiencia. La puede poner afuera, objetivarla de algún modo, la puede poner afuera y mirarla. Por lo tanto, al mirarla afuera, podemos comprenderla, podemos reflexionar en torno a ella, podemos reflexionar en torno a quienes somos. Es más, al ponerla afuera con todas sus luces y sombras, podemos transformarla. Por lo tanto, para mí, el arte y la cultura tienen que ser protagonistas de un nuevo Chile. Fíjate que bueno que Bastián nombra todo el tiempo la Unidad Popular. Yo me acuerdo que en ese entonces, en cada colegio, en cada sindicato, en cada universidad, en los campamentos, en estas tomas de terreno que yo les cuento, lo primero que hacía la gente era poner su pequeño centro cultural, donde estaba el diario mural, donde se armaba el coro o el grupo folclórico. Lo que quiero decir es que había un pueblo que estaba creando sus propios contenidos, estaba desarrollando su propio lenguaje, se estaba llenando el país de cultura popular. Y eso es fundamental, es totalmente necesario si pensamos en cómo seguir para adelante. Incluso si ustedes recuerdan, la revuelta popular fue una revuelta cultural. Las paredes se llenaron de poesía, de textos, de grafitis, de pinturas. Salió la gente a la calle ¿a qué? A bailar, con la gente que salió a tocar, los grupos de teatro callejero, en fin. Fue un momento, una explosión cultural que también nos permitió decir de esa manera, de una manera que contiene el cuerpo, que contiene el corazón, que contiene tus ideas y que contiene tu espíritu, quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, y desde ahí conversar, desde ahí dialogar. Porque este país además es un país largo y flaco, donde hay muchas comunidades distintas, donde hay muchas culturas, donde hay muchas naciones además, nuestra nación del Gualmapu, Mapuche, las naciones de Diaguitas, en fin, o sea, entonces realmente creo que la cultura es fundamental, el arte es fundamental, los colegios tienen que estar, tiene que haber educación artística desde la sala cuna hasta el último momento en que uno sale. A través de la educación artística aprendemos a trabajar en equipo, nos conectamos con nuestra imaginación, con la creatividad. Es tan bello porque entre todos y todas hacemos obras en común, donde está incluida la singularidad de cada uno, de cada una. Y esas obras que hacemos en común, uno las entrega a otros y otras. O sea, es un ejercicio bellísimo. Así es que absolutamente el derecho a la cultura, tener un Estado pluricultural que respete, que propicie, que estimule el desarrollo, la riqueza de las miles de culturas que hay, y plurinacional, por supuesto. Gracias, Malucha. Bastián, ¿quiere agregar algo a esta pregunta o voy a la pregunta que te van a hacer a ti? No, brevemente, por si es un aporte, como les dije, yo tuve la gran suerte de, bueno, de vivir entre los 7 y los 17 años en París, en Francia. Hice toda mi escolaridad ahí en un liceo público. Al lado mío estaba sentada la hija de uno de los editores más importantes de Francia. Había un hijo de ministro, había un hijo de carabinero, una hija de conserje, un hijo de obrero, éramos todos iguales, daba lo mismo. Así como los colores de pieles. Habían blancos, rosados, negros, amarillos, rojos, más negro, menos negro, y daba exactamente lo mismo. Y yo pude estudiar música, estudié 5 años clarinete y después 3 años saxofón, porque en mi barrio había un conservatorio, así como hay un conservatorio en cada barrio. Cada comuna tiene varios barrios, por lo tanto cada comuna tiene por lo menos tres conservatorios de música que son gratuitos. Yo estudié gratis, clarinete, saxo,
compañeros míos estudiaban gratis, les gustaba más la pintura, había también una escuela de bellas artes gratuita y hay escuela de danzas gratuita, o sea, la educación cultural es un derecho, es un servicio, es un estilo de vida. Y da lo mismo que el gobierno sea de izquierda o de derecha, el financiamiento para la cultura es el mismo y la importancia de la cultura es el mismo, o sea, nadie cuestiona. Hasta los gobiernos más de derecha, en una de esas, bajan un poquitito el presupuesto, del 2% del presupuesto nacional lo bajan al ya 1,9%. Pero el financiamiento de la cultura, en cada barrio hay centros culturales, o sea, porque es un derecho humano y forma parte del crecimiento humano. Eso quería decir. No sé si hay otra pregunta ahí. ¿Alguien preguntaba por ahí? Quiero meter la cuchara a propósito de lo que dice Bastián, es que es muy bonito porque fíjate que, bueno, esto ya me ha venido pasando hace mucho tiempo, pero en la campaña, en estas comunas a las que represento, hay miles de artistas populares, muchos jóvenes que tienen sus grupos de teatro o que hacen murgas. Son cabros y cabras que... ¿Pero tienen espacio donde ensayar, ponte tú? No, pues eso es lo que te digo, no tienen donde ensayar, no tienen financiamiento. Si yo decía, qué maravilla sería, por ejemplo, que un Estado pudiera financiar a todos estos maravillosos artistas populares que ocuparan esas plazas, que ocuparan los espacios públicos. Eso sería una estrategia maravillosa, por ejemplo, frente al tema del narcotráfico que avanza y se va tomando los barrios, las comunas. Tendría jóvenes además empleados en algo que les gusta, que los emociona, que los estimula, y a lo mejor los narcotraficantes estarían captando a sus cabros para, en fin. Está absolutamente comprobado eso, fíjate, yo lo he visto en carne propia, ponte tú, todo el espacio que hay alrededor de la Corporación Cultural de Recoleta ha influido en las personas, han llegado de repente, ponte tú, familias de narco y han cruzado la calle y se han metido al centro cultural. Y por primera vez han visto teatro, ballet, música, han participado de talleres y se ha terminado el problema con las drogas, fíjate. O sea, está comprobado que además es salud y es seguridad. Todos los temas de inseguridad de los barrios, de delincuencia y todo eso, es porque no hay cultura. Bueno, Bastián, diga. Les pido que traten de no intervenirse porque de repente no se escucha cuando se intervienen los dos. Esperar que termine para que... Ni un problema. De José Luis Villablanca también la pregunta para Bastián, que dice: me gustaría conocer tu experiencia en Recoleta sobre cómo trabajas la cultura con la educación. Yo creo que el ejemplo más vivido es, por ejemplo, bueno, antes de la pandemia era talleres vivenciales que hago con los profesores para entregarles herramientas artísticas para que, porque hay todo un plan de enseñanza pedagógico que apunta hacia una determinada línea que se está haciendo en Recoleta. Pero ahora en pandemia estoy haciendo este tipo de cápsulas, me gustaría compartir con ustedes. Es bien cortita. Acá está. Esto ejemplifica, digamos, lo que hago con los profesores. Este es una cápsula destinada a los profesores. El arte, a través del teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura, ayuda a tener un pensamiento múltiple y te permite hacerte preguntas, cuestionarte, dialogar, construir un mundo donde las diferencias son respetadas y desde luego sensibilizarte y culturizarte. Pero las artes están al margen del plan pedagógico estatal. No existe una idea de una educación cultural, artística, integrada en la enseñanza. No. Solo prioriza matemáticas, ciencias y lenguaje. Y con un sistema de enseñanza que estimula el individualismo y la competencia, claro, porque uniforma a todos, a todas, y todo se mide con notas, pruebas, exámenes. La función educativa debe crear opciones para ver no solo lo evidente, y la llave de acceso está
en las herramientas que proporcionan las artes. Porque despiertan los afectos Y los sentidos, ver, escuchar. Un docente responsable debería, por lo tanto, conocer y manejar estas herramientas. Partamos por repensar un nuevo sistema educativo que nos permita alfabetizar culturalmente a nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, y que estimule a los docentes a preguntarse ¿a quién estoy enseñando? Más que ¿qué estoy enseñando? En un futuro, el nuevo Estado debe garantizar y velar por la incorporación del pueblo a la actividad intelectual y artística, y a través de un sistema educacional radicalmente transformado. El contacto de un niño con las artes, y no solo un niño, cualquier persona, es importantísimo porque nos despierta el espíritu, nos alimenta, nos hace seres creativos, pensantes y sobre todo protagonistas de los cambios. Ese es el trabajo que estoy realizando junto con el equipo de convivencia escolar en el DAEM de Recoleta. Y resume un poco hacia dónde va el plan pedagógico y qué queremos justamente que los profesores enseñen a los estudiantes, niños, niñas. Y no solo estudiantes, porque está pensado para adultos también, ¿no? ¿Qué pasa con los profesores cuando le enseñan a un adulto también? Se plantea todo lo que es la dialógica, cómo el diálogo, tiene que existir un diálogo, y para eso tienen que existir las preguntas. Y ojalá que esa dialógica se vea, si salimos electos, querida Malucha, ojalá que se dé una dialógica sana y de buena convivencia ahí en el Palacio Pereira, que no sea una cosa tan confrontacional y que haya que pelear tanto. Ojalá que haya sentido común. Yo sé que hay muchos candidatos que votaron rechazo ahora están ahí y están haciendo, y uno ve los avisajes que tienen en la tele, en la propaganda, donde el discurso político que tienen es hasta más progresivo que el discurso del Partido Comunista. ¿Ah? Bueno, prometen todo. Un Estado social de derecho, educación de calidad, una salud al alcance de todo. Son bien hábiles igual en el mensaje, ¿eh? Una salud al alcance de todo. No hablan de derecho aún. ¿Ah? Así que ojalá el buen vivir, educar para ser feliz, pongámonos de acuerdo para ser felices, todo. Vayamos para allá. Ya. A ver, compañero Carlos Rebolledo dice, para ambos, ¿se planteará el tema para la nueva constitución que para los artistas en general se legisla una previsión segura y estable? No sé si es la nueva constitución, o sea, para mí... sea, los artistas, los artistas tanto de las artes escénicas como los pintores, los escritores, cineastas, gente relacionada con el video, escritores, poetas, somos trabajadores del arte, pero somos trabajadores. Tenemos nuestros derechos. ¿Por qué no tener los mismos derechos sociales que todos los demás trabajadores? Yo primera vez en mi vida, desde hace 2 años que soy asalariado, desde que trabajo en la Municipalidad de Recoleta. Primera vez en mi vida. Toda mi vida dependiendo de, ¿me irán a llamar o no? ¿O no, Malucha? ¿Ah? Porque el teatro, nosotros los actores, el teatro lo hacemos para alimentarnos el alma. O sea, es imposible vivir de teatro, es imposible. Bueno, mucha gente es capaz de vivir, y yo no sé cómo, bueno, de una manera indigna, desde luego, pero gente que vive con 200 lucas, gente, adultos mayores que reciben 75 lucas de pensión y van a la feria y con 4 lucas compran para la semana. Yo no sé cómo lo hacen. Qué indigno, qué indigno. No, derechos sociales para todos los trabajadores, desde luego. Y nosotros estamos incluidos dentro de los trabajadores, obviamente. ¿Lucha?
solo agregar quizás que absolutamente lo que dice Bastián, somos trabajadores de la cultura, como todos los trabajadores de este país, y como todos los trabajadores de este país merecemos pensiones, en fin, todo lo que cualquier trabajador necesita. Ahora, hay un tema que se ha legislado en relación a los trabajadores de la cultura, pero se ha legislado de manera poco respetuosa con la singularidad que tiene nuestro oficio también. Ha ocurrido, yo creo que cada oficio tiene su modo, ¿no? Y uno puede agruparse de manera coherente con quién es uno. Un poco ha ocurrido, por ejemplo, que nos han exigido contratar a nuestros propios compañeros cuando hacemos teatro, generando un tipo de relación muy penca entre nosotros. De algún modo, el sistema capitalista nos pone en una situación de que unos son los patrones y otros son los empleados. Entonces nos convierte como en empresarios, en circunstancia que a uno lo que le gusta es poder agruparse como en cooperativas, de otra manera muy distinta. Entonces también el sistema legislativo tiene que ser respetuoso y coherente con el tipo de actividad que uno desarrolla. Encuentro que no debiera ser así, no es una buena relación, ¿te fijas? Las compañías de teatro entonces ya dejan de ser esas compañías de teatro en que uno se juntaba, en que uno ensayaba hasta la hora que la búsqueda y que la creatividad nos daba. Entonces se ha ido como estableciendo un tipo de relación, insisto, muy mercantil de repente entre nosotros, con unos horarios implacables en las cuales los compañeros más jóvenes están ahí esperando con el maletín en la mano, o termina el ensayo a las 10:30, nos vamos, aunque tú estés en un momento del ensayo en que está todo pasando y en que uno está descubriendo millones de cosas. Desde esa perspectiva creo que también hay que encontrar maneras de vincularnos que sean amorosas y que sean coherentes y que sean respetuosas con cada actividad teatral. Así como las temporeras debieran tener una manera, o sea, hay oficios que son en el tiempo, en fin, no sé si muy enredado lo que digo, pero eso también pienso. No se entiende. Se entiende. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Qué bueno. Del compañero. Quiero agregar una cosa. Claro, los derechos, los actores, porque tú, hemos ganado varios derechos, pero como en este tipo de política en la que estamos viviendo, neoliberal, no existen las negociaciones colectivas, son puras negociaciones individuales. Entonces, ahí nos meten el dedo en el ojo, ¿ya? En los canales de televisión, por ejemplo, en el Canal 7, donde estuve muchos años, te obligan a crear una EIRL, o sea, que seas una sociedad para poder facturar. Entonces, ellos así no te hacen contrato de trabajo, por lo tanto, no tienes ni seguridad social, ni AFP, ni nada. ¿Me entiendes tú? Entonces son pillerías de los canales, ¿ya? La pelea para que nos pagaran las repeticiones fue una pelea que duró 20 años hasta que la logramos. ¿Y sabes cómo la logramos? Porque nos pusimos de acuerdo en un día y todos además que los canales están al lado, está el Canal 7, el 13 y el 11, nos pusimos de acuerdo. Los tres canales estaban haciendo teleseries en ese momento. Todos los que estábamos haciendo teleseries decidimos parar, salimos a la calle, hicimos una manifestación al día siguiente. Y los actores nos dijimos, igual, puta que somos hueones, tenemos poder, o sea, cachan el poder que tenemos y tenemos que seguir exigiendo cosas. Pero bueno, la pelea ha sido pesada. Gracias. Del compañero Emilio Deloche, dice: estimados expositores, ustedes son artistas de un gran nivel, han recibido premios a su calidad. ¿Cómo sienten la discriminación de un Estado que no le interesa la cultura ni el arte porque no son rentables?
Compañera Malucha, ¿alguna opinión? Lo De que la pasa es que hay un tema de mirada, de dónde ponemos las cosas, porque el arte es muy rentable. O sea, Pero, un arte dirigido hacia el mercado puede ser un espacio muy rentable. Si no piensa en otros países, las grandes comedias, producciones musicales, el cine, en fin, puede ser un espacio muy rentable. Entonces, el tema es que lo que tenemos que salvaguardar y lo que tenemos que proteger y lo que tenemos que propiciar son justamente esos espacios donde la cultura y el arte cumplen otro rol, un rol que tiene que ver con el desarrollo humano, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la capacidad crítica de los seres humanos, que tiene que ver con la capacidad de mirarnos, de pensarnos, de dialogar entre unos y otros. La cultura y el arte tienen una función social, no de mercado, independiente de que puedan haber algunos grupos o algunos artistas que efectivamente entren en un espacio más comercial o de mercado, que eso todo el mundo tiene la libertad de hacerlo. Pero lo que importa es que el Estado salvaguarde esta otra función de la cultura y el arte, donde no solo además dentro de la cultura está el arte, sino que está la ciencia, están las matemáticas, está la física, en fin, está todo el conocimiento humano que tiene que estar justamente al servicio de que tengamos países en los cuales podamos convivir amorosamente, en los cuales nos podamos encontrar armoniosamente y de manera igualitaria. No sé si me explico en lo que son espacios distintos. sí, sí, sí. No, lo que pasa, para aclararte, yo creo que la idea de la pregunta era relacionada justamente con este gobierno, que no le interesa mucho el arte y la cultura. Yo creo que para allá iba la... No, no le interesa, es que yo creo que ningún gobierno como este le puede interesar, porque justamente es en ese espacio donde surgen las miradas más críticas, donde hay una mirada hacia adentro del ser humano, donde interesa cómo nos vayamos vinculando, donde la creatividad, la libertad está ahí, es parte del día a día. Y eso no le conviene a este gobierno le conviene justamente que seamos unas especies de robots desconectados de nuestro corazón, desconectados de nuestro cuerpo, porque ahí en el cuerpo, en el corazón, está la profunda necesidad de sentirnos dignos, de sentirnos personas, de ser felices, de vivir en barrios en los cuales nos encontremos, donde hayan árboles, donde nos encontremos con los demás vecinos y vecinos, donde podamos crear, en fin. Gracias. Voy a ir a la otra pregunta porque, a ver, hay varias. Dice, los derechos económicos, sociales y culturales ¿está la vivienda digna? Perdón, le hace la pregunta al compañero Luis Fuentes. Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿está la vivienda digna, seguridad social, educación y obviamente la cultura? Así, compañero Allende, ¿cómo hacemos que este es la nueva constitución? Mira, yo quiero hacer una reflexión. La otra vez conversaba con Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, que es arquitecto, urbanista, sociólogo, ¿no? Entonces, me explicaba la diferencia entre casa y vivienda. Y una casa son 4 paredes con un techo, pero una vivienda son 4 paredes con un techo, pero pensado en las personas que van a habitar, pensado en el buen vivir, cómo se distribuye para que cada pieza tenga su independencia, su autonomía en relación a la otra, que no haya filtración de sonido, para que cada uno pueda tener su intimidad, su lugar de trabajo, lugares comunes, un acceso a un espacio verde, cómo se inserta también esto dentro de un barrio, por qué ciertos conjuntos de vivienda deben tener una plaza, un espacio verde. El pensar una ciudad
Entonces, no es solo el barrio, sino también los servicios que van alimentando este barrio, ¿no es cierto? Los servicios fundamentales como salud, la educación, colegio y la cultura, que hayan centros culturales, que haya una biblioteca, centros deportivos, de esparcimiento. Todo esto se logra desde luego con una visión distinta a esta visión de mierda neoliberal en donde propicia a las inmobiliarias construyan, hacen lo que quieren. No hay ninguna política urbanística de nada. No, lo importante es sacar ahí, ¿no? Hacen negocio, así como hacen negocio con la salud, con la educación y hasta con el arte. Claro, el arte es considerado como un objeto de consumo, ¿ya? Si tenéis plata, cómpralo, no es un derecho. Entonces, claro, la cultura es absolutamente transversal. Cruza la educación, cruza el concepto de ciudad, cruza la vivienda digna. Barrios donde hay cultura son barrios más seguros. Bueno, el tema de la seguridad social, eso tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Pero, claro, está en el mismo paquete porque es un derecho social, así la educación como la salud, como la cultura, la vivienda digna, el agua y tantas otras cosas. Quisiera hacer un anexo a lo que, al punto anterior. Un estado de derecho social democrático y de desarrollo tiene la obligación de financiar, es una inversión la cultura, es una inversión, así como hay que invertir en que el país necesita energía, el país necesita agua, el país necesita calle, el país necesita cultura. Entonces, bienvenida a las industrias culturales. Con respecto al cine, por ejemplo, nuestros vecinos, los argentinos, tienen una ley del cine en donde un porcentaje importante de cada entrada que uno paga para ver cualquier película, sea nacional o norteamericana o de la India, da lo mismo, hay un porcentaje importante que va al Centro Nacional del Cine, que recauda su buena plata y que permite justamente hacer películas y que permite dar trabajo a miles de trabajadores. Una película donde hay 4 actores, por ejemplo, detrás hay un equipo de más de 250 personas. Entonces, y cada una de esas personas tiene su familia y es su trabajo, ¿me entienden? Hay una industria. Y lo mismo sucede en los países desarrollados. Hay compañías de teatro estables, hay compañías que pertenecen al Estado y se van rotando. El Estado designa ciertos directores ya durante un año, tú montas 3 obras, aquí está el elenco. Antes existía el Teatro Nacional Chileno, el Teatro de la Católica tenía su elenco estable. Todo eso ha desaparecido. Entonces el Estado ahí yo creo que tiene un rol fundamental. Gracias. Gracias, Bastián. Malucha, ¿algo que decir respecto a esto? ¿O pasamos a la otra pregunta? Apoyar totalmente, es que es así exactamente. Además, el valor, por ejemplo, ya que Bastián toma el tema del cine argentino, el cine argentino justamente porque está muy apoyado por el Estado a través de distintas políticas, en que imagínate, cuando se da cine de otros países en Argentina, para poder dar cine de otros países en Argentina, aquellos creadores, los que llevan esas películas tienen que dejar un monto en Argentina para que el cine argentino se siga desarrollando. Y eso ha hecho que el cine argentino tenga una fuerte impronta identitaria. Eso es quizás, o sea, dentro de América Latina a mí me parece eso extraordinario, porque ellos salen al mundo desde lo que son, con tal profundidad que logran alcanzar a la humanidad entera. Pero eso es mucha ganancia desde muchos puntos de vista para un país, poder visibilizar en el concierto mundial quién soy, qué soy, para dónde, en qué ando. Eso es maravilloso, eso no lo han terminado de entender. ¿Para qué decir gobiernos de derecha? Pero tampoco realmente y en profundidad los gobiernos de la concertación. Parece increíble, por ejemplo, que no se hayan creado políticas concretas para que los artistas viajen por todo Chile.
para poder llevar teatro, para poder llevar museos itinerantes, para poder llevar a sus escritores. Ahí debería haber, por supuesto, en buses, en aviones, en trenes, la posibilidad justamente de que el arte sea movible, pueda viajar de un lado a otro, se pueda cruzar, conversar. Hay muchas políticas que se podrían desarrollar si es que de verdad el derecho a la cultura fuera uno de los derechos fundamentales, porque desde ahí se generarían leyes, políticas públicas, presupuestos, etcétera, que beneficiarían enormemente lo macro y lo micro, y toda la creación a nivel de pequeñas y grandes comunidades del país. Gracias, Malucha. Aquí viene una pregunta que es muy atingente a ti, Malucha. Dice que la hace la compañera Marcela Lizama, una de nuestras mujeres presentes hoy día, tal como decía Bastián, que nos falta paridad de género, pero tenemos 1, 2, 3, 4 compañeras presentes, 5. Bueno, la compañera Marcela dice, comprendiendo que la discapacidad no es un atributo ciudadano, ¿cómo la nueva Constitución puede incorporar a la gente con discapacidad, proporcionando para ellos mayor autonomía y garantizar sus derechos? Yo creo que es una pregunta que te viene muy al callo a ti. Bueno, primero que nada, creo que una vez más el tema es cultural. Me voy a permitir compartir con ustedes cómo mi vida personal, mi vida familiar, nuestra tribu, nuestra pequeña comunidad y cómo la comunidad que nos rodeaba se vio beneficiada, enriquecida, nutrida por la presencia de mi hijo Tomás. Tomás es un hombre ya de 33 años que vive en situación de discapacidad, vive con una parálisis cerebral, y desde su condición única y singular nos ha permitido desarrollar bellas e inusitadas habilidades. Nos ha aprendido a hablar de otra manera, a pensar de otra manera, a entender que la comunicación no tiene que ver con la palabra y con la razón, sino que tiene que ver con el cuerpo entero, tiene que ver con la sensualidad, tiene que ver con la piel, tiene que ver con la música, tiene que ver con los sonidos, en fin. La posibilidad de en una comunidad integrar por completo, incluir por completo, abrazar por completo a la gente diferente, muy diferente. Yo siempre digo que el Tomás es un habitante de otro país. Cuando hay cumpleaños del Tommy, llegan sus amigos, todos, cada uno con los síndromes de Down, los autistas, con las sillas de rueda, con su parálisis cerebral, etcétera. La casa es un goce y una locura entretenidísima, donde uno se siente en el extranjero realmente, y donde el corazón explota, salta, donde hay libertad para hacer lo que a uno se le pare la raja realmente y para relacionarse de maneras increíbles. Entonces, desde ese lugar puedo decir que es indispensable la inclusión en este país, que es indispensable que tengamos una educación inclusiva, que se capacite a los profes para que puedan recibir en sus aulas a la magnífica y espléndida diversidad que puede llegar a esas aulas. Fíjate que mis nietas han crecido con el Tommy y han ido a colegios inclusivos, y para ellas no hay ninguna diferencia entre, son niños nomás, niñas, niños, no hay ni este es homosexual o transexual o discapacitado o sordo o lo que sea. Simplemente es lo que es, seres humanos. Entonces, para allá tenemos que caminar, y eso es un tema cultural. Tenemos que instalar una cultura de la diversidad, una cultura inclusiva. Y bueno, hasta ahora tenemos un Senadis, yendo más a lo duro, quizá a lo concreto, tenemos un Senadis que es un servicio que tiene muy poco presupuesto y muy pocas atribuciones finalmente. No tiene atribuciones fiscalizadoras. Aquí necesitaríamos tener un órgano del Estado que
fiscalice la construcción de edificios, que fiscalice las ciudades, que fiscalice barrios, que permitan que todos y todas tengamos accesibilidad para poder movernos como queremos. Tendríamos que tener en el Congreso, evidentemente, discriminación positiva, de tal manera que las personas en situación de discapacidad no estuvieran representadas por los normales, sino que estuvieran ellos representados. Fíjate que en Alemania, por ejemplo, hay experiencias increíbles, maravillosas, en que hay ciudades en que el Estado provee todo lo que las personas en situación de discapacidad necesitan para casarse, tener hijos, vivir, salir a trabajar o quedarse en sus casas. En fin, esa es una mirada completamente distinta que tenemos que tener, obviamente, en este país. Pero ¿desde dónde? Desde el lugar que seríamos increíblemente beneficiados por el contacto, el diálogo con seres que son, justamente porque tienes una discapacidad, de repente desarrollas habilidades que nosotros los lateros, los que caminamos, hablamos, escuchamos, no desarrollamos para nada. Así es que es un camino para mí, una bandera de lucha absolutamente. Gracias, Malucha. ¿Algo que decir, compañero Bastián? Sí, no estoy totalmente de acuerdo con Malucha y efectivamente es una cosa cultural. Quería mencionar, les quería recomendar una película que se llama Los Niños, de la Maite Alberdi. La Maite Alberdi, esta documentalista que está postulando con El Agente Topo a los Óscares. La Maite Alberdi, su película anterior se llama Los Niños y la pueden ver gratuitamente si se meten a la página del Fondo Nacional. ¿Cómo se llama, Malucha? No el Fondo Nacional, el Consejo Nacional de Televisión. El Consejo Nacional CNTV, se meten ahí y gratuitamente pueden ver Los Niños. Y es un documental que hizo con adultos Down. ¿Por qué es importante ver esta película? ¿Y por qué tiene que ver con lo que dice Malucha? ¿Y por qué tiene que ver con, en realidad, todas las personas discriminadas? Porque son invisibles. En el momento en que uno los reconoce, o sea, de momento que uno los ve, que los conoce y los reconoce, forman parte de uno. Pero mucha gente ni siquiera se toma la pega o, claro, pasan a ser invisibles, por eso no son tomados en cuenta, no existen ni siquiera en las leyes, no existen en una constitución, no existe, porque una constitución ¿qué es? Es como el reglamento interno, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar? Pero se dirige a unos, a otros y punto. Ya, ¿y yo que soy diferente? Por eso es tan importante reconocer la diferencia. Somos todos diferentes. Toda la razón, Malucha. Somos todos diferentes y bienvenida a la diferencia, de todo tipo, pero somos todos iguales en derecho. Y eso es lo que tenemos que pelear. Gracias, Bastián. A ver, una pregunta. Oye, perdón, ¿puedo decir algo a propósito? Es que es muy importante. Mira, hoy por hoy ya es una evidencia de la ciencia, si es que el sistema neoliberal es antinatura, es perverso, de verdad que es perverso, es antinatura. Hoy día ya la ciencia lo ha desarrollado a través de distintos autores, de distintos científicos, en que el universo entero es compuesto por millones de singularidades que dependen entre sí, que se alimentan, que se mueven, que se influencian, que si tú tocas uno, se destruye todo un sistema. Entonces, eso es así, es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el riñón necesita el corazón necesita el hígado, todo es distinto y todo conspira y es cómplice para que ese cuerpo que somos funcione de manera bella y perfecta. Eso tenemos que llevarlo a la política, tenemos que llevarlo a la Constitución, tenemos que llevarlo al país que vamos a construir.
porque tenemos que estar en la naturaleza también, en lo que es el universo. Gracias. La siguiente pregunta es nuevamente del compañero Luis Fuente. Voy a tratar de interpretarla mejor. Dice, se refiere a que el debate a desarrollarse por la nueva constitución en el Palacio Pereira. Entonces él plantea, caso debe ser en las organizaciones sociales y en el territorio también. Yo creo que a esto también podríamos agregar la necesidad de reconocimiento de la constituyente o de los que sean elegidos constituyentes, de la incidencia de los cabildos en el proceso constituyente. Hoy día, digamos, ha habido varias universidades con distintas instituciones que han sacado y han recogido, digamos, de distintas instancias de cabildo a través del país, lo que fueron los cabildos en tiempo de la presidenta Bachelet. Y, digamos, todas esas figuras que se han hecho desde el punto de vista de las diferentes temáticas están en un documento que van a ser seguramente hacer llegar a los y las que sean electos constituyentes. Y yo creo que para allá va la pregunta en términos de que no se puede quedar encerrado en el Palacio Pereira, porque hay bastante iniciativa en términos que el proceso constituyente también se lleva a cabo en las regiones, se traslada de las regiones. Esa es más o menos la intención de la pregunta del compañero. Bastián. Yo creo que, en primer lugar, el Palacio Pereira tiene que ser una casa de vidrio, tiene que ser totalmente transparente. No olvidemos nunca que estamos en la que estamos porque el pueblo salió a la calle y el pueblo tiene que permanecer en la calle. Por lo tanto, este palacio de vidrio, esta casa de vidrio, con su transparencia, el pueblo debe saber exactamente todo lo que ocurre ahí en cada momento. Tiene que ser televisado, así como son las sesiones en el Senado. No solo eso, yo creo que los constituyentes debemos rendir cuentas semanales. Por lo tanto, eso implica reuniones permanentes con los distintos sectores del distrito que nos corresponde, a través de cabildos, organizaciones, agrupaciones. No es una pega a los constituyentes, yo lo dije en el comienzo del programa ahora, de la conversación, nosotros somos embajadores y si no llevamos las ideas, los problemas, así como los sueños de la gente, ¿cómo vamos? O sea, ¿en base de qué? ¿En base de qué vamos a escribir esto? ¿Qué más claro que la propia gente tiene las injusticias de este país y cómo hay que arreglarlas? Nosotros tenemos que llevar eso ahí. Y yo incluso pienso que tienen que ser revocables los constituyentes. O sea, si el distrito se da cuenta que su constituyente o sus 4 constituyentes no están haciendo la pega, fuera. Nuestra tarea es defender los derechos que el pueblo expresa y quiere llevar a la escritura de esta Carta Magna. Malucha. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es más, hay un momento en el proceso constituyente que se llama el reglamento, que es donde nos vamos a dar, yo ya digo nos vamos a dar, porque ya estamos Bastián y yo ahí, de todas maneras. Entonces nos vamos a dar las reglas en el fondo de cómo va a funcionar esto. Y evidentemente, al menos en mi caso, ya estoy viendo cómo armar una orgánica en el distrito, en cada comuna, de cómo producir ese encuentro permanente, porque uno tiene que ser puente simplemente, o sea, la constituyente tiene que entrar todas las comunidades a las que nosotros representamos y para eso uno necesita una organización. Y yo creo que ahí pueden colaborar enormemente, por ejemplo, los gobiernos comunales, los concejales, por un lado. Ahí tiene que haber una complicidad, tiene que haber una colaboración para que esto ocurra. Por otro lado, en el distrito hay muchos cabildos autoconvocados
que vienen operando desde el tiempo de la revuelta popular y que esos cabildos populares tienen que ser parte de todo este proceso sin lugar a dudas. Y también hay mucha gente dentro de los cabildos que son expertos en distintas temáticas, como vivienda, como pensiones, en fin. Entonces, también se podríamos organizar cabildos temáticos, digamos, donde la gente pueda manifestar desde sus expertices territoriales, poder manifestar sus propuestas concretamente. Y en lo que estoy muy de acuerdo con Cristian es que tiene que ser vinculante, en el sentido de que se pueda revocar justamente a un constituyente, o que el pueblo organizado, juntando una cantidad de firmas, por ejemplo, pueda hacer propuestas concretas también a la Constitución. O sea, aquí necesitamos sesionar afuera y adentro, evidentemente. Lo otro que a mí, por ejemplo, me encantaría poder armar es que hubiese una constituyente paralela de niños, niñas y jóvenes. O sea, que hubiese la gente, los niños, niñas y jóvenes, trabajando lo mismo que está trabajando los adultos, porque tenemos una cultura y, bueno, un país completamente adultocéntrico, y hay toda una fuerza, una vitalidad. Piensen que esos cabros que saltaron el torniquete son muy jóvenes y no están representados en la constituyente. Entonces, ahí hay que armar, yo creo, una fuerza interesante y estar alimentándonos permanentemente. Y lo otro que me parece súper interesante que podría haber es el Consejo de Ancianos, podríamos llamarlo. O sea, que tuviéramos también una instancia consultiva de los sabios del país, que pudieran estar inspirando, iluminando. A lo que voy es que tiene que ser un proceso vivo, creativo, vital, donde todos y todas estemos involucrados durante todo este tiempo. Y creo que en ese reglamento habría que instalar la posibilidad de plebiscitos directos, porque, ¿cómo le llamó Bastián, que me encantó? Algo con, en el fondo, el diálogo, cómo instalar una conversación amorosa, nutricia, donde podamos llegar a buenos acuerdos. Pero cuando eso no ocurra, creo que tienen que haber plebiscitos directos en que se le consulte a la ciudadanía, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué quieren? Entonces, por ahí yo veo, y bueno, a mí me encantaría personalmente que fuera itinerante, que no solo fuera en el Palacio Pereira, sino que pudiéramos estar en distintas partes del país, que a lo mejor pudiéramos estar adentro del Gualmapu, por ejemplo, sesionando, que pudiéramos estar en distintas regiones, que pudiéramos estar en distintas comunas. En ese sentido, que fuera un proceso muy ahí o sea, en complicidad con la gente. Gracias. Bueno, visto lo de esta famosa pandemia que nos tiene acogotados yo no sé cuánto tiempo más, capaz que las reuniones sean por Zoom, y así vamos a estar en todo Chile, pero concuerdo con Malucha. Quería hacer un alcance nomás. Los pocos representantes en relación al número total de los constituyentes que pertenecen a los pueblos indígenas, yo creo que tienen una sabiduría importantísima que entregar. Si se fijan, de repente, si le pegan una leída a la Constitución boliviana, a la Constitución colombiana, la venezolana, todas ellas parten con un preámbulo, y este preámbulo tiene sus raíces en lo que se llama el buen vivir. Los pueblos indígenas de toda Latinoamérica y Centroamérica tienen un concepto muy especial, que de hecho estoy estudiando porque hay mucha literatura al respecto. Es tan interesante el concepto que tienen del buen vivir, y que tiene que ver con el término que usé al comienzo, la dialógica, que es la capacidad de diálogo. Y que está situado es absolutamente ecocéntrico. O sea, el ser humano no es antropocéntrico, es ecocéntrico. Formamos parte de un todo, ¿no? Ojalá el preámbulo, y yo creo que eso es la voz de los constituyentes de los pueblos indígenas va a ser primordial, y tenemos que defenderla, porque yo creo, a propósito
del Consejo Anciano que decías tú, Malucha, ¿no? El Consejo de Indígenas tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Otro pueblo que ha estado invisibilizado porque no es aún reconocido. Gracias. Vamos a ir terminando. Vamos a hacer las últimas preguntas. Parece que nos llegó una pregunta por el Facebook, ¿ah? Y dice, ¿qué rol juegan las diversas identidades en la nueva constitución étnica, género, sociopolítica y la definición de familia? Es una pregunta que llega por el Facebook y la queremos que la respondan porque tenemos una cantidad de compañeros y compañeras que también no utilizan esa plataforma. No sé, ¿cuál de los dos? Bueno, hoy, o sea, la constitución actual, la familia es el núcleo central de la constitución actual, solo que nadie dice qué tipo de familia. O sea, hoy día realmente hay una diversidad increíble de familias, que son familias absolutamente, mujeres solas con sus hijos, hombres solos con sus hijos. Esa es una revolución cultural que ocurrió en los últimos tiempos. Hombres, con hijos que quieren adoptar, mujeres con mujeres, bueno, hombres con mujeres y hijos, gente que no tiene hijos, que decide no tener hijos y que también son una familia con su mascota, por ejemplo, que lo consideran sus hijos, su familia. En fin, hay una diversidad bellísima que hay que incorporar sin lugar a dudas y que hay que dar, o sea, esto del Estado matrístico, del Estado que cuida, me encantó lo que decía Bastián, este Estado que apapacha, que acurruca, que amuñoña. Bueno, este Estado matrístico tiene que abrir sus brazos inmensos y abrazar a todo lo que está vivo y a todo lo que está pulsando, a todo lo que está latiendo, a todo lo que quiere expresarse. Mira, tengo amistades, como les contaba, desde niña. Es tan doloroso cuando, por ejemplo, soy homosexual, amo a un hombre y no puedo expresarlo, no puedo salir a la calle, no puedo tomarte la mano, no puedo besarte, no puedo irme a vivir contigo, no puedo tener hijos, que eso es ese sufrimiento, ese dolor ante una discriminación brutal a partir de algo nefasto realmente, es algo que tiene que terminar, absolutamente. Ese por lo menos es mi visión. Yo creo que además de la discriminación sexual de género y de identidad de género, está también la gran discriminación por el color de piel. El racismo en Chile es feroz y está tan insertado en nuestra idiosincrasia. Hasta gente, yo he escuchado gente súper de izquierda, súper progresista, hablando del negrito, hablando del peruanito, del negrito de que nació hoy, nació el hijo de la vecina, tan lindo, blanquito con sus ojitos verdecitos. Está absolutamente arraigado y yo estoy tan feliz, o sea, la cantidad, todos estos últimos 12 años de haitianos, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, brasileros, la cultura de cada uno de ellos es tan riquísima, hay tanto que compartir con ellos. Tienen un nivel intelectual envidiable, tienen conocimiento de historia del hombre, de filosofía. He tenido unas conversaciones, pero maravillosas, con peruanos, con haitianos, en Recoleta hay mucho migrante, y por lo tanto trabajo mucho con ellos. Y la discriminación que sufren es feroz, feroz. Entonces no es solo racismo, sino es también, ¿cómo se llama el término? Se me olvidó ahora. Cuando uno odia al extranjero, xenófobo, ¿no? Xenófobo.
Claro, a menos que sea europeo, caucásico, rusiecito de piel blanco. No, él bienvenido. Pero el biólogo marino haitiano, no, porque es negrito. ¿Qué es eso? Entonces también hay un cambio cultural, así como el cambio cultural que se produjo hace como 2 años, donde ya pasó a ser políticamente incorrecto piropear a una mujer, o disminuirla, o tomarse la libertad de decirle cualquier cosa, ahora es políticamente mal visto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, mucha gente lo sigue pensando. Bueno, hay un cambio cultural, otra vez, ¿no? La cultura se hace presente. Se dan cuenta cómo cruza absolutamente todo, tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Hay mucho que hacer y todo tiene que ver con educación desde la temprana infancia. Harta pega ahí por hacer. Gracias. A ver, la compañera Noemí Baeza, que está presente, dice: se pasaron nuevamente invitados muy especiales, Malucha y Bastián, 2 referentes de arte y cultura para la nueva constitución. Muchas gracias y felicitaciones a la corporación UTEUSACH. Afectuoso saludo, Mimi Baeza, socia de agrupación Mujeres Democráticas. Gracias, Mimi. Del compañero Apolo Olivares, dice: la editorial que mantuvo durante el gobierno de nuestro compañero Allende logró que tuviéramos acceso a libros, todo un éxito. De igual forma, con todas las actividades culturales. La dictadura y los gobiernos neoliberales no invierten en cultura, no invierten en el arte, solo felicitar por tenerlos presentes. En nuestro espacio. En nuestro espacio. No sé si quedó clara la referente. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer todas las preguntas que nos permitieron a Malucha y a mí tener la posibilidad de que nos conozcan mejor. Gracias por las felicitaciones y los buenos comentarios, muy buena onda de parte de todos. Me quedé con ganas de escucharlo a cada uno de ustedes, por lo menos los que tengo en pantalla. Ahí la conversación previa que tuvimos antes de salir al aire, me quedé con ganas de seguir conversando, cuál es la experiencia que tuvieron. Yo desgraciadamente me tengo que retirar, tengo una reunión ahora, ya estoy medio atrasado. Quiero saludarlos, celebrar esta instancia, ojalá se vuelva a producir. Y un abrazo grande a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, un beso, Bastián. Malucha, éxito. Gracias, Bastián, que te vaya bien. Compañera Muchas Malucha, gracias. faltaron algunas preguntitas, pero no importa. Saludar a cada uno de los compañeros presentes, agradecerles que nos hayan acompañado en este día, principalmente a nuestras mujeres, a Noemí Baeza, a la Natacha Mancilla, a la compañera Marcela Lizana, no se ve otra Natacha y no sé si será la misma, a una compañera Patricia, no sé qué Patricia será, y a los compañeros que se han incorporado en este día, que algunos no los veíamos en otras ocasiones, así que gracias por estar con nosotros. Los esperamos el domingo, tenemos un encuentro con los candidatos nuestros candidatos, digamos, de la generación de la UTE-USACH, que son candidatas, mejor dicho, son candidatas a alcalde. O sea, de nuestra generación, de nuestra casa de estudio, tenemos también varios candidatos, tanto a alcalde, a concejales, también a constituyentes, y con ellos también hacemos este mismo trabajo. Así que los esperamos el domingo a las 8. ¿A qué hora, Emilio? ¿A las 8? 8:30. 8:30. A las 8:30 se me ha olvidado el horario. Maluchita Pin. Bueno, yo agradecerte una vez más. Estuviste con nosotros en 3 y 4 Álamos haciendo un muy buen relato de esa actividad. Así que te vamos a tener presente para los relatos nuestros también de la corporación UTE-USACH. Así que agradecerte una vez más la presencia, tal cual de Bastián, y yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos conocer, digamos, de 2 grandes expositores de la cultura
hoy día su trabajo. Si quieres despedirte. Sí, muy feliz, muchas gracias, me encantó. Además que tienen una manera de abordar la conversación que permite el tiempo, permite desarrollar ideas, no es una metralleta de propuestas rápidas, sin sustancia, así que fue muy agradable porque uno también se relajó y eso es bellísimo. Así yo por lo menos quiero vivir. Así es que muchas, muchas gracias. Los honro. Me encanta que hayan grupos que están cultivando la memoria de nuestra unidad popular. Hay tanto todavía que visibilizar de ese tiempo erótico, diría yo, donde hubo una explosión del eros en el sentido del vínculo, de encontrarnos, de rozarnos, de tocarnos, de apostar por ese nosotros, por ese común fundamental. Así es que gracias, los felicito, qué bueno que tengan este espacio. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a toda la gente que nos vio, que estuvo acompañándonos. Y les digo con mucha convicción, venceremos y será hermoso. Chao. Chao. Chao, Me chao. voy. Chao. Muchas gracias. Un abrazo a todos.